tal? El gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real para dialogar en esta ocasión con el senador del Partido Nacional, Javier García, a quien le agradezco su presencia aquí en Perspectiva. Un placer, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Senador ahora, diputado fue desde 1995 la primera vez, ¿no? Sí, pero del 95 ahora de memoria, ¿no? Al 2000. Después no fui reelecto, trabajé en mi profesión. Y después sí, del 2005 hasta ahora, 2 periodos de diputado y este periodo contrato de senador. ¿Tiene su diferencia el Senado con el diputado? ¿Cuál le llega más? Sobre todo la ejecutividad, que está muy vinculada a la tercera parte de personas que integramos el cuerpo, ¿no? Es decir, menos gente, los debates son más cortos. También como hay menos gente, cada uno de los integrantes tenemos más comisiones. En el Senado tenemos 3 o 4 comisiones cada uno. En el diputado es una sola, porque así es la proporción. Y por lo tanto hay más trabajo en comisión y son más ejecutivas en sala las reuniones. Esa es la diferencia que noto yo de funcionamiento. ¿La profundidad de los temas, el análisis de los temas es el mismo? Antes había una gran diferencia, ¿no? Tiempo atrás, incluso antes de la dictadura. Yo no tengo punto de comparación. En los debates, justamente también por aquello, participa menos gente, uno participa más en los debates más vinculados al trabajo de las comisiones. Pero claro, como cada uno está en muchas comisiones, hay mucho más participación. Es más ágil, en general más ágil. Usted decía recién, trabajó en su profesión, médico, pediatra. Yo trabajé muchos años en la profesión, pero también muy vinculado a la militancia, ¿no? Son dos actividades que las fui llevando en paralelo. En la época de la militancia estudiantil, yo tenía un método, una militancia muy intensa, porque aparte estábamos en la época de la dictadura, en la salida ya de la dictadura, año 80, yo entré a facultad en el 83, soy generación 83, una linda generación. Y entonces a medida que se iban acercando los exámenes, yo iba a disminuir, cada vez que era más cerca el día del examen, yo disminuía más la militancia, está faltando 15 días que le avisara a los compañeros que desaparecía para estudiar. Así fui llevando toda la carrera, pero siempre en esa doble calle de militancia política o gremial y la carrera, el estudio y la carrera, ¿no? Y se dedicó a la pediatría finalmente. Sí, hice posgrado de pediatría. ¿Y ejerce ahora? No, porque ya hace, ¿cuánto? Como 10 años por lo menos, que me dediqué de lleno, imposible. Después de la candidatura municipal era imposible compartir las dos tareas, ¿no? Aparte son dos actividades que requieren mucha dedicación y que aparte la tarea médica requiere mucha concentración y actualización y estudio. Y me pareció bueno que las dos cosas simultáneas con el mismo grado de dedicación, y a mí me gusta agarrar las tareas y trabajar con mucha concentración y darle muchas horas, que no iba a ser posible, ¿no? Así que la ejerzo en casa con mis hijos. Claro, 3 tiene. 3 hijos. Recordemos que fue candidato único del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo en su momento. Senador, el tema que más se le ha visto en los últimos días es el tema seguridad. Usted integra esa comisión que va a Presidencia de la República a reunirse con el mandatario. ¿En qué puntos está después de que desde el sector, fundamentalmente de la calle Pou, se había indicado de no había que seguir yendo, que había que parar con esto? Después el partido lo analizó, se presentaron con una propuesta allí de suspender las reuniones por agosto, no tuvo andamiento, le pegaron bastante los demás partidos por esta situación. ¿En qué estamos ahora? Si fuera una caja de cambio de un vehículo, punto muerto. Porque, a ver, yo creo que hay que analizarlo por los resultados. ¿Y cuál fue la intención del presidente? Legítima. El presidente lo cita porque en materia de seguridad le había llegado el agua al cuello. Tiene mayorías legislativas propias. Hace 11 años que el Frente gobierna con mayorías parlamentarias propias. Y la realidad que en seguridad, lejos de mejorar, fuimos empeorando cada vez que pasaba el tiempo. Los registros objetivos son claros, es decir, cerramos el año pasado, según cifras oficiales del Ministerio del Interior, con 60% más de rapiñas que las que existían cuando asumió Bonomi, con desgraciado récord histórico de homicidios. Eso teniendo todos los recursos, se multiplicó varias veces el presupuesto del Ministerio del Interior, y vuelvo a decir, y un respaldo político que lo blindó a este ministro y los anteriores, sin tener ningún problema a nivel legislativo. Entonces, cuando uno mira los resultados, son muy malos.
Y el presidente nos convoca porque ve que su fracaso, la política que estaba llevando adelante, y hace un llamado a toda la oposición. Yo en la primera reunión le pregunto al presidente le digo, mire, no vamos a hablar de nuestra opinión sobre el ministro porque ya la sabe. No continuamos en eso. Usted sabe que nosotros creemos que el ministro Bonomi fracasó, usted lo mantiene y el que mantiene o saca el ministro es usted, así que no hay nada para discutir, es legítimo. Saquemos ese tema de lado. Pero si va a mantener el mismo equipo, queremos saber si van a mantener las mismas políticas o va a haber un cambio de rumbo. Y el presidente Vázquez nos dice va a haber un cambio de rumbo. Bien, eso es una buena noticia en aquel momento. Fue la primera de 20 reuniones que llevamos hasta este momento, 20 políticas y 7 u 8 técnicas, ¿no? 13 políticas y 7 u 8 técnicas, total más de 20 reuniones. Y bueno, cuando empezamos a recorrer, lo primero que pone el presidente arriba de la mesa es la modificación del Código del Proceso Penal. Es un tema que no hace la seguridad, nadie se va a sentir más seguro porque haya un nuevo Código del Proceso Penal. Es un tema importante, pero esa es la administración de justicia, no es que usted salga a la calle y va a decir, bueno, hoy puedo salir más tranquilo porque hay un nuevo Código del Proceso Penal. Ningún chorro deja salir a la calle por el nuevo código, ¿no? Pero el presidente lo agendó primero, lo aprobamos rápidamente, porque en verdad ya había un acuerdo hace 2 años, se había votado y ahora se cambió la fecha de aplicación. Sí, lo estaba pidiendo tanto la Suprema Corte como efectivamente. Fiscalía. Pero fíjese usted, hace más de 3 meses y medio empezamos a reunirnos, esto lo aprobamos hace más de 2 meses, y a pesar de que estamos todos de acuerdo, solo tiene media sanción del Senado. Uno diría, ¿por qué vamos a la torre ejecutiva? ¿Qué diferencia con el Parlamento? Entre otras cosas, que ya es una especie de fast track. Es una aprobación rápida, un tratamiento rápido, nos ponemos de acuerdo al Parlamento y sale, no lleva los tiempos parlamentarios que normalmente tiene el Parlamento. ¿De dónde está la tranca? Bueno, en la voluntad política. Es que después de eso, déjame que le doy un dato, un segundo punto. El segundo punto, después del Código del Proceso Penal, que no está aprobado a pesar de que todos estamos de acuerdo, fue un proyecto de modificación del beneficio de las libertades anticipadas para los delincuentes reincidentes. ¿Qué pasaba? Un delincuente se lo toma preso, va preso, se acogía a alguna figura de libertad anticipada, salía, delinquía de vuelta, entraba, volvía a salir, una calecita. Cortamos la puerta giratoria de las cárceles. Bueno, todos estuvimos de acuerdo en la torre ejecutiva, pero en el Parlamento no todos están de acuerdo. El Frente Amplio, sectores Frente Amplio, que integra un partido que acuerda en la torre ejecutiva, discrepan en el Parlamento. Nosotros cuando digo nosotros, digo el Partido Nacional, nosotros dijimos, lo que acordamos acá tiene respaldo del 100% de los legisladores nacionalistas. Y le dijimos al presidente, suponemos que usted lo tiene también. No es una falta de respeto, es una pregunta obvia para saber cómo transitaba la reunión. Y el presidente nos dijo que se había reunido con la bancada de legisladores de Frente Amplio y le dice que sí, pero la realidad es que no. Y le digo más, en estas horas se está discutiendo otro de los proyectos de ley que salieron de torre ejecutiva y hay diferencias en el Senado con algún legislador o alguna legisladora, alguna senadora del Frente Amplio. Entonces, la verdad que punto muerto, porque lo que aprobamos allí, el Frente Amplio no lo respalda en el Parlamento, más de 3 meses y medio. ¿Y la situación allí por dónde pasa? ¿Lo de la división de poderes? ¿Puede el Poder Ejecutivo exigirle al Presidente de la República, o el Presidente de la República exigirle a sus legisladores que aprueben por un compromiso con los demás partidos? ¿Ustedes han tenido contacto a nivel de bancadas también o solo respetan lo que dice la torre? ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. Y tras esta pausa lo analizamos este punto y también cuáles son los otros temas que están en la agenda. Bien. Y que hasta ahora siguen en stand-by, ¿no? Bien. Porque también el pedido del Partido Nacional es que se votara por lo menos en agosto. Todo no se puede votar en el Parlamento en un mes. Pero ¿cuál es lo de mayor urgencia? ¿Qué plazos tiene? ¿Hacemos la pausa? Se lo cuento. Y lo hablamos. Ya volvemos y continuamos dialogando con el senador Javier García. Continuamos en diálogo con el senador Javier García. Senador, le decía, ustedes pretenden que se agilice el tema. Pero fuimos convocados para tomar medidas urgentes, porque la situación en materia de seguridad es dramática. No es concebible que todo el sistema político, encabezado por el presidente de la República, nos reunamos 20 veces, más de 3 meses, y no haya nada aprobado.
Y eso denota falta de voluntad política. Por eso es que desde el Partido Nacional, nuestro sector político, en el Partido Nacional estamos analizando en general qué sentido tiene. Yo creo que hay una pérdida de sentido, el sentido de la urgencia. ¿Qué sentido tiene reunirnos todas las semanas para no aprobar nada? Para eso llegamos en el ámbito natural, que es el Parlamento, y mucho menos para no honrar los compromisos. Porque si uno asegura en la torre ejecutiva, donde está el Frente Amplio también, está el presidente y el Frente Amplio, y asegura que están los votos y después no están. Yo le pregunté al presidente de la República la semana pasada, digo, presidente, usted tiene que garantizar de que lo que usted acuerda acá se ratifica en el Parlamento. Dijo, bueno, yo soy el Poder Ejecutivo. No, pero usted garantizó que iba a haber acuerdo, porque usted no es electo por el Espíritu Santo. El presidente de la República es electo por ser el candidato del Frente Amplio, el líder del Frente Amplio, el conductor. Yo dije, póngale el calificativo que parezca, pero está ahí por un partido político. Y usted nos dijo que lo que usted acordaba en la segunda reunión tenía ratificación del Frente Amplio, tenía respaldo parlamentario. No nos puede decir ahora, porque no es creíble, que usted no tiene nada que ver con el Frente Amplio. No es creíble. Pero en su rol de presidente de la República, por la división de poderes que Pero ese hablábamos, ámbito, yo le dije, ese ámbito no es vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí es vinculante desde el punto de vista político. Porque políticamente nos convoca justamente a un ámbito que no existe en la Constitución, pero que tiene representatividad política. Está el presidente de la República con todos los partidos políticos para aprobar medidas urgentes en materia de seguridad. Y lo que se aprueba en la torre ejecutiva, después el Frente Amplio no lo respalda en el Parlamento. Entonces, yo creo sinceramente que tenemos razón en reclamar que se cumplan los compromisos, porque si no es un desprestigio, es un desgaste del sistema político. ¿Qué sentido tiene reunirnos si hablamos, aprobamos y luego no se aprueba en el Parlamento? ¿Nunca se habló de enviar los proyectos como de urgente consideración? Sí, claro. Que es una figura que permite que en 45 días en cada Cámara, ¿verdad? En la primera o segunda reunión lo planteamos desde el Partido Nacional. Y el presidente dijo, bueno, yo creo que no va a haber necesidad. Miren lo que dijo el presidente. Estoy hablando de hace 3 meses y medio atrás, que si yo hubiera mandado urgente consideración ya tenían que estar aprobados. Y dijo, si aquí nos ponemos de acuerdo, no hace falta ponerle el rótulo de urgente consideración, porque si todos estamos de acuerdo, esto va a tener rápido tratamiento en el Parlamento. Bueno, ahí está la prueba de que cuando solicitamos el rótulo de urgente consideración es porque teníamos alguna duda. Y las dudas lamentablemente se confirmaron. Casi 20 reuniones, ningún proyecto aprobado. Ninguno. 2 con media sanción. Cero. Pero media sanción en un proyecto que no tiene ninguna vinculación con la seguridad, es decir, no va a mejorar la seguridad, claro. Es un tema de administración de justicia, y otra media sanción, el de libertades anticipadas, donde ya públicamente algún diputado del Frente Amplio o algunos diputados del Frente Amplio dijeron que no lo van a votar en su Cámara. Entonces, ¿no es lo lógico decir, bueno, pausa y votación? Tomemos una pausa, no agrandemos la lista de proyectos que los aprobamos aquí y después entran tarde y no se aprueban en el Parlamento. Aprobemos lo que está acordado, honremos los compromisos y después eventualmente evaluamos cómo continúa esto. Pero hasta ahora son reuniones que producen acuerdos que no se cumplen en el Parlamento. ¿Y qué temas ya están acordados que deberían ser aprobados urgente? Bueno, el Código de Procedimiento Penal ya hablamos, sí. Libertad anticipadas hablamos, modificaciones o combate al narcotráfico. Salió un proyecto muy parcial, nosotros creíamos que debían hacerse penas inescarcelables, porque increíblemente el Código Penal actual y la ley de estupefacientes, es decir, actual vigente, establece penas excarcelables para aquellos que cometen delitos vinculados al narcotráfico. Lo único que logramos en torre ejecutiva es que se hicieran inescarcelables, o sea, que tuvieran penas de penitenciaría mayores a 2 años, quienes cometen delitos de narcotráfico y participan de una banda organizada criminal, no el delito aislado, una persona que se dedica aisladamente o sin integrar una banda al tráfico interno o al suministro. Hubo negativa del Frente Amplio y del presidente de la República, cuando lo más importante es justamente lo que más pega en la sociedad es el tráfico interno, el reparto, la boca, etcétera. Así que eso logramos una medida parcial, pero parcial y todo, ya hay, en estos momentos, hay alguna senadora del Frente Amplio que no está de acuerdo y los votos son justos. Y después unas modificaciones parciales a 2 delitos en el Código Penal. ¿Usted dice que los votos están justos porque se necesita mayoría especial? No, porque el Frente Amplio tiene en el Senado y en diputados, el Senado tiene 50 votos y en el Senado tiene 16. Me parece que lo lógico es que cuando un partido acuerde con todos sus legisladores, no acuerda aparte del partido.
acuerda todo el partido político, igual que lo hace el Partido Nacional, todos los legisladores. De todas formas, el proyecto saldría porque están los votos de todos vamos los a demás votar partidos, ¿no? todo lo que ustedes pretenden que todo el Frente Amplio vote de la misma manera. Bueno, pero entonces no se cumple con la promesa del compromiso de que el Frente Amplio respalde lo que acuerda el presidente de la República. Hacemos el trámite parlamentario normal, como está pasando en presupuesto, hay díscolos, menos díscolos, pero por lo menos un presidente de la República encabeza una reunión de comprometiendo el voto de su partido, es su partido. No vale que cada uno después de eso haga lo que quiera, porque entonces nos reunimos en la torre ejecutiva. Y fíjese, le decía que había 2 modificaciones al Código Penal, y no va a haber ninguna porque ya se negó en materia de minoridad. El Partido Nacional plantea que en materia de minoridad, nosotros tenemos un problema con la minoridad infractora, con un pequeño grupo de adolescentes entre 15 y 18 años que cometen delitos gravísimos. ¿Cuáles son los delitos gravísimos? Homicidio, rapiña, violación, copamiento, secuestro, que actualmente tienen, según el Código de Menor y Adolescente, penas mínimas de 1 año y máximas de 5. Están unos meses, vuelven, varios de ellos cometen delitos gravísimos, entrar unos meses y no hay tiempo para la rehabilitación. Nosotros creemos que tienen que tener un tiempo adecuado para que puedan actuar profesionales, asistentes sociales, etcétera, que ayuden a rehabilitar para insertar. Un menor adolescente en pocos meses no se puede rehabilitar. Bueno, el presidente de la República y el Frente Amplio dijeron que no, de ninguna manera. Y antes de ayer mismo, el propio presidente de la República en el Consejo de Ministros en Carmelo, que más que Consejo de Ministros son shows mediáticos, volvió a hablar de que no iba a haber modificaciones y que me parece que el presidente de la República no está percibiendo, está tomando como político un tema que es estrictamente social y que tiene una repercusión en la sociedad muy fuerte, que los delitos graves, la criminalidad que se da en algunos sectores, en algunos menores, que cometen delitos gravísimos en la sociedad y que cometen un porcentaje de los delitos más graves en términos generales. Está en la potestad del juez, ¿verdad? Son herramientas para el juez. Escuchábamos en las noticias días atrás del menor que mató a 2 personas en el Correo aquí en Pocitos, aquí en Montevideo, que hace de esto va a ser 3 años. Sí. Y estaban pidiendo ya la libertad anticipada. Pero que el juez se la negó. Pero si el juez se la daba, alguien que mató a menos de 3 años... Ya ha pasado, ¿no? Pero la semana pasada, la anterior, la penúltima reunión, el propio ministro del Interior, Bonomi, dijo al lado del presidente que él estaba en minoría y que él creía que había que aumentar penas, no indiscriminadamente, pero había que aumentar penas a menores. El propio ministro del Interior. Y dijo 3 veces en la reunión, yo estoy en minoría dentro del gobierno. O sea que todo el sistema político, de una u otra forma, creemos que hay que aumentar las penas, y el presidente se le dice no. Entonces, ¿qué cambio de rumbo hay? El presidente con el Frente Amplio. Lo que pasa es que el presidente convocó a la oposición, pero optó por abrazarse políticamente el Frente Amplio y continuar el mismo rumbo que seguía el Frente Amplio. Por eso está condenado el fracaso. ¿Y por eso es que ustedes no quieren seguir participando? Es que me parece que a nosotros no nos tiene por qué hacer corresponsables de sus decisiones políticas. Son sus decisiones legítimas, equivocadas desde nuestro punto de vista. Nosotros no vamos a hacernos corresponsables de decisiones equivocadas del presidente de la República. El presidente tiene mayorías políticas propias, legislativas propias, tiene que hacerse cargo, no puede diluir su responsabilidad en los demás partidos políticos. El presidente decía, yo no ejerzo un gobierno colegiado. Bueno, parece que en su partido es colegiado. Yo creo que en buena medida estamos en presencia de un presidente que en verdad ha diluido su responsabilidad dentro de su partido político. Él dice, hay que hacer, lo saco de la seguridad, un ejemplo que es muy... El famoso TISA, ¿no? El acuerdo de él y el canciller estaban de acuerdo, el plenario o el secretario del Frente Amplio dijeron no va y no fue. Y el presidente agarra por un lugar y el plenario del Frente Amplio o el secretario le dice no va y no va. Es decir, sus decisiones tienen que pasar por el tamiz de un colegiado que es su partido político. Esa es la realidad. Hizo un acuerdo, fíjese usted, en el Consejo de Ministros y no se lo votan en su propia bancada, no se lo respetan en su propia bancada. ¿A cuál se refiere usted? ¿A qué punto? A la rendición de cuentas. A la rendición de cuentas. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero entonces, estos proyectos, ¿qué otros puntos quedan? Porque eran varios, bueno, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Porque, si usted me lo permite, ya en 30 segundos, uno dice, ¿por qué también nosotros planteamos que va perdiendo sentido? Porque se agotaron los temas. El diálogo tiene que ser un instrumento para aprobar cosas. Ya vimos, por un lado, de que lo que se
aprueba, no se vota. Entonces se pierde el sentido. Pero aparte, el diálogo tiene que tener un orden del día. No es sentarse a compartir un rato con dirigentes políticos, ¿no? Claro. ¿Qué temas quedaban de la agenda que se hizo? 2 temas. Quedaba sistema penitenciario, con todo el tema de la dependencia de las cárceles, y Código del Proceso Penal para el menor, el Código Infraccional. En el sistema carcelario hay un acuerdo de que todos los partidos políticos pensamos que tiene que ser un instituto descentralizado, como existe en varios países del mundo. El acuerdo está hecho. Después hay que bajarlo a pie en un proyecto de ley que lo discutiremos en el Parlamento. Ahí era algo centralizado dependiente del MEC en este caso. Espere, aguarde. Entonces, ¿cuál es el punto que acabo de definir? ¿De quién dependía? Por eso le decía aguarde, porque ahí está el punto. Entonces, todos los partidos políticos creen que tiene que depender del Ministerio de Educación y Cultura. El Partido Nacional cree que la dependencia institucional tiene que ser del Ministerio del Interior. El Partido Colorado planteó que si no era el Ministerio de Educación y Cultura fuera del MIDES. A nosotros nos parece que las cárceles depender del MIDES o del Ministerio de Educación y Cultura no es lo correcto. Nos parece que tiene que ser un instituto descentralizado dependiente del Ministerio del Interior. Antes del 71 era el Ministerio de Educación y Cultura, pero sí, coincidamos que del 71 al 2016 el país ha cambiado mucho. Así que nuestra posición del Partido Nacional es clara. Descentralizado, como todos los partidos políticos, pero creemos que el Ministerio del Interior. Ya está resuelto, es decir, está resuelto. El concepto político ya está claro, ahora corresponderá que el Parlamento discuta la ley del Instituto Descentralizado. O sea que de los 2 temas que había, hay uno que ya tiene definición. Y el otro tema era el Código del Proceso Penal de Menores, por decirlo de una manera. Ahí es un proyecto, no sé, de 100 o 200 artículos. A nosotros nos parece que discutir en la Torre Ejecutiva un proyecto de 200 artículos no es el lugar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en el Parlamento hay una comisión de Constitución y Códigos, que es ahí el ámbito natural. Lo que nosotros queríamos discutir era el tema penal, el tema de las penas. Y ya ahí el presidente de la República de Frente Amplio le dijeron, no hay arreglo, nosotros no compartimos aumentar las penas para los delitos gravísimos. Entonces la agenda está despejada. ¿Cuál es el sentido que tiene para reunirnos? Para seguir reuniéndonos indefinidamente, cuando lo que se aprueba en Torre Ejecutiva no se aprueba en el Parlamento, y cuando se agotó el orden del día. ¿Cuál es el sentido? Ustedes discutieron mucho ese punto justamente dentro del Partido Nacional mismo, ¿no? Cuando sí, ustedes eran partidarios de su sector y de la calle Pou de retirarse, mientras que el sector de Larrañaga decía que había que mantenerse, que si hay diálogo, una posibilidad de diálogo, hay que seguir dialogando. Está bien, pero nosotros llegamos a una resolución, como todo partido político, que analiza, que debate y llega a una resolución. Y llegamos a una resolución única. Un proceso de síntesis. ¿Cuál podía haber sido la actitud de nuestro sector político, que es circunstancialmente mayoritario, porque es mayoritario de acuerdo a las elecciones internas pasadas? Veremos las elecciones que vienen. Podemos haber hecho valer una mayoría legítima. No nos pareció correcto. Porque estas no son, a ver, quién está delante del otro. Para nosotros la actitud es ir todos juntos. ¿Por qué? Porque eso prefigura cuál es nuestra actitud en el futuro, cuál va a ser nuestra actitud en el futuro si nos toca dentro de unos años una responsabilidad un poco mayor, que es la de gobernar el país, y es que no gobiernan los sectores, gobierna el partido. Y por eso queríamos prefigurar cuál es nuestra actitud. Y todo el partido tomó una resolución que era encomendarnos a quienes íbamos a decir, che, si tenemos una lista de proyectos acordados y sin aprobar, tomémonos el mes de agosto para aprobarlos. Y mientras tanto suspendamos las reuniones. Nos dijeron que no. Y antes de ir a la pausa, pues ya veo que va a la pausa. Usted dijo al cierre de la pausa anterior, antes de la pausa anterior, pero agosto no da el tiempo. Yo le digo, mire, cuando hay voluntad política, siempre da el tiempo. Yo nunca más me olvido que en mi segunda legislatura, allá por el mes de noviembre, un 2 de noviembre, mire qué fecha, un 2 de noviembre, el Frente Amplio, el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, citó el Frente Amplio de la Cámara de Diputados a una sesión a las 4 de la mañana. ¿Usted se acuerda de eso? Me acuerdo, sí. A las 4 de la mañana. ¿Sabe cuál era el motivo? De que Venezuela, había una cumbre iberoamericana de que se le iba a empezar el proceso de ingreso de Venezuela a Mercosur. Era histórico citar a las 4 de la mañana. Presidía el diputado Julio Cardoso del Partido Nacional la sesión. Y uno dice, las cosas que se pueden hacer cuando hay voluntad política, no sí, tomarse sí. un mes.
citar a las 4 de la mañana para poder recibir en aquel momento a Chávez, ¿no? Al final fue, como ya que, ¿no? Lo esperó, pero tampoco vino en aquel momento el presidente Chávez. Entonces, cuando hay voluntad política, las cosas salen. Lo que pasa es que acá no hay voluntad política. ¿Qué pasa ahora? Hacemos una pausa Sí, claro. y hablamos sobre este punto y otros que hacen en el contexto nacional. Ya volvemos.